Estás escuchando Viajes al Extrarradio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajes al Extrarradio. Hoy tenemos un episodio diferente, pero que estoy segura que os va a encantar. Normalmente hablamos de viajar por placer, por vacaciones, por querer dar un giro a nuestra vida, pero no por trabajo, y menos aún para formar parte de la cooperación internacional. Y esto es precisamente lo que nos va a contar Laura, otra realidad de viajar, la de una mujer que dedica su vida a la ayuda humanitaria. Bienvenida al podcast, Laura. Muchas gracias, Laura. Un placer estar hoy aquí contigo. Bueno, este episodio de hoy va un poco de Lauras, ¿no? Así que voy a empezar con mi primera pregunta, la que siempre hacemos en este podcast, que es ¿quién es Laura? Qué pregunta tan difícil. Esa es una pregunta que hago yo en consulta muchas veces. ¿De Laura? Cuando me dicen los pacientes, ¿qué pregunta más difícil? No sé contestarte. Pues mira, ahora me ha tocado a mí. Pues, a ver, Laura es una mujer joven con muchas ganas de conocer y de entender el mundo en el que vivimos y cómo funciona, ¿no? Esto que tenemos encima de los hombros, que se llama cabeza y que organiza nuestra forma de sentir, de pensar y de percibir la realidad que nos toca vivir. Y desde ahí, pues me he formado, he leído y he tratado de enfocar pues, mi profesión y mi vida. Me encanta el teatro y luego me dedico al mundo de la salud mental. Yo soy médica, soy psiquiatra, con formación en antropología, por toda esta parte de la cultura. Y pues uniendo los puntos, ¿no? del dibujo, ¿no? Al final acaba dibujándose una silueta de alguien que le gusta estar aquí y allí, y así organizo un poco mi vida. Trabajo en Madrid como psiquiatra y por temporadas, como decías, trabajo en ayuda humanitaria en países pues, que se encuentran en situaciones más desfavorables, ¿no? Sobre todo he estado en contextos de violencia fundamentalmente. Vale, vamos a ir conociendo poco a poco qué es lo que haces, pero primero quiero saber cuándo empiezas tú a interesarte por los viajes, ¿no? ¿Cuándo te empieza a ti a interesar esto de viajar? Pues mira, esto de viajar yo creo que ha sido algo que de una manera o de otra siempre ha estado dentro. Yo suelo relacionarlo mucho con que yo vengo de una familia que no soy gata, no, mis padres no son de Madrid, mis abuelos tampoco, sino que son de esa generación que hicieron su éxodo rural a la gran ciudad. Y para mí han sido como mis grandes referentes del viaje, ¿no? Antes se viajaba en distancias más cortas, pero realmente la métrica eran distancias, la métrica de la mental, ¿no? Eran distancias más largas, ¿no? Pues no había comunicación vía WhatsApp, vía videollamada, vía telefónica directa, sino que uno tenía que hacer la llamada desde la única cabina del pueblo que había, o tenía que mandar una carta o comunicarse con algún primo que también había vuelto al pueblo, ¿no? O había vuelto del pueblo. Entonces, para mí, ellos son como los grandes referentes del viaje. El gran salto cultural que se ha producido en los últimos años ha sido dentro de nuestro propio territorio. Y desde ahí, ampliando la escala, pues empieza mi curiosidad por el viaje. Yo hago la carrera de medicina y me voy de Erasmus, porque no podía ser de otra manera. Porque es lo que todo el mundo debería hacer, claro. Todo el mundo debería hacerlo. Yo creo que gracias al Erasmus tuve energía para terminar la carrera, de hecho. Y ese verano del Erasmus me fui de viaje con una amiga a un viaje que mucha gente dice, es que el viaje a la India te cambia la vida. A mí no es que me cambiase la vida, pero sí que creo que me puso así como frente a las narices que hay muchos mundos en un solo mundo, ¿no? Yo venía de estar de Erasmus en Centro Europa, en Suiza, que era absolutamente la polarización con la India, donde en la India todo se improvisa, ¿no?
donde no sabes qué va a pasar mañana, todo es caos, pero las cosas funcionan. Y en Suiza sabía que iba a tener la clase, que me iban a cambiar la clase del 12 de mayo a las 9 de la mañana desde octubre. Ya me la habían avisado que la iban a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, esta manera de concebir el tiempo, de concebir la organización, de concebir las prioridades, a mí me parecía fascinante. Y un poco a raíz de eso me metí a estudiar antropología, que fue un gran viaje, ¿no? Ese para mí fue un gran viaje. Jo, después de medicina, que todos sabemos y todos comentamos siempre, ¿no? Que es una de las carreras más difíciles, ¿tú tenías aún ganas de seguir estudiando y meterte en antropología, que es algo bastante diferente? Es bastante diferente, sí. Yo, de hecho, en los últimos años por la mañana iba al hospital a estudiar medicina y por la tarde me iba a antropología, pero para mí era como estar en dos mundos eh, completamente distintos. O sea, desde el estar chapando, ¿no?, de medicina tus tacazos de apuntes a tener muchísimos menos apuntes, pero que se te incitara a pensar, a ligar ideas, a, pues a ver la diferencia de las cosas, a la universalidad de otras, a cuestionarlo todo. Para mí, más que un espacio de estudio, antropología yo diría que fue pues como entrar a un lugar donde poder discutir inquietudes desde distintas perspectivas, ¿no? Cada uno con el viaje del que venía, porque allí era cuando antropología era la licenciatura de segundo grado, un segundo grado, como que podías entrar desde cualquier carrera después de haber hecho 3 años. Entonces, claro, gente que venía de ciencias políticas, de periodismo, de magisterio. Yo era de las poquitas que venía de medicina, pero te ponían, ¿no?, a reflexionar sobre cuestiones que al final pues nos atraviesan a todos, ¿no?, como seres humanos. Y ese fue un gran viaje. Qué guay. Y entonces, ¿cuándo descubres tú la cooperación internacional? ¿Tiene algo que ver con la antropología? ¿Tiene algo que ver con el viaje a India? Pues mira, en la India fue, yo creo que donde hice mi primer voluntariado. Fue un voluntariado al que ahora bueno, ya creo que en ese momento le poníamos, ¿no?, como muchas pegas, en el sentido de hacer voluntariado así per se no es bueno per se para todo el mundo. Está el turismo de cooperación o el turismo, ¿no?, para hacer voluntariado, este tipo de cosas. Que aquello fue eso, ¿eh? Yo ahora lo reconozco como tal. Creo que es de esas experiencias que desde luego te llevas tú más de lo que dejas, ¿no? Porque allí éramos un chorreo de gente que íbamos por unos poquitos días o unas poquitas semanas a un centro de atención y hacer actividades que no estaban muy estructuradas. Claro, yo luego ya he estado en la ayuda humanitaria profesionalizada y ya te das cuenta, ¿no?, que estábamos haciendo exactamente allí. Pero sí que fue una experiencia que yo creo que tuvo su trascendencia, ¿no?, para poder llegar luego a la ayuda humanitaria. Pero si me preguntas cuándo surgió, fíjate, yo tuve muchas dudas para elegir qué hacer con mi vida, ¿no? Esta pregunta, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Pues yo quería ser de todo y quería ser de nada, vamos, por querer ser, quise ser hasta misionera, tú fíjate, a estas alturas de la vida. O sea, que algo del movimiento estaba por ahí, ¿no? Y de querer cambiar un poco la realidad menos favorable. Y un día, revolviendo así en casa de mis padres, entre unos papeles, antes nos llevaban a aula, que yo creo que sigue existiendo esto de aula, ¿no? La verdad que lo desconozco, no sé qué es. Es como una feria para asesorarte sobre estudios y sobre cosas así que hacen en el IFEMA o hacían en el IFEMA. Y entonces, hace no mucho, ¿no? Yo revisando así papeles que tenía por ahí, justo con las carreras que yo había seleccionado y que había metido en un portafolio, había un folletito de Médicos Sin Fronteras, ¿no?, que a mí me interesaba mucho. Y al terminar incluso la carrera de medicina, me presenté en la oficina y les dije, ¿qué especialidad es la que más necesitáis? Me dijeron otra que no tiene nada que ver con la mía, me hablaron de ginecología, yo soy psiquiatra, y aún así me lancé a la piscina, y la realidad es que ahora mismo la salud mental pues está creciendo en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el ámbito en el que nosotras vivimos,
sino que también en el mundo de la ayuda humanitaria cada vez es más relevante. Pues la verdad que si te soy sincera, te admiro un montón porque creo que es un mundo que a muchísima gente le llama la atención y mucha gente en algún momento de su vida ha dicho, me gustaría dedicarme a la ayuda humanitaria, incluso yo lo he pensado alguna vez, pero luego creo que no sé exactamente muy bien por qué, no sé si por falta de información o por miedo o no sé muy bien por qué, luego no damos el paso, ¿no? Entonces, a mí me parece súper inspirador que tú en ese momento, pues, dijes, oye, que sí, que esto es lo que quiero, voy a informarme y voy a hacer todo lo posible para dedicarme a este mundo, ¿no? Luego yo creo que hay como facilitadores en la vida, Laura? En el sentido, pues la carrera de medicina tú la terminas y sabes lo que viene después, que es hacer el MIR y ponerte en formación. Pero para bien o para mal, esos 4 años que mucha gente cree que haces la residencia, el MIR y sales con trabajo y ya tienes la vida, y ya tienes una plaza, y ya tienes la vida solucionada, pues no es así, ¿no? Entonces es un momento en el que te toca volver a reformular el camino. Entonces, si tienes un poquito de capacidad para cuestionarte, para cuestionar, yo creo que, pues esto, la inercia a la que nos empuja un poco, ¿no? La presión social, lo que hay que hacer y tal, pues es una oportunidad para decir, bueno, ¿y si me conecto ahora con esto que siempre quise hacer? ¿Y si lo hago de una vez? Porque luego a futuro, ¿cuándo va a ser posible, no? Y gracias a eso, a ese momento vital, pues fue que yo arranqué en una organización de ayuda humanitaria internacional que además me ha permitido seguir vinculada a ellos y yo combino, ¿no? Un poco tengo, pues bueno, tengo esa, vuelvo a decir, ¿no? Esa suerte, o he tenido esa suerte, esas circunstancias de al final eh, tener contratos de suplencias durante mucho tiempo que en vez de vivirlos como qué putada, pues decir, pues esto es una oportunidad, porque se Es me una termina la oportunidad. suplencia y digo, no. Qué bien. ¿Y en qué destinos has estado? Que yo estoy segura que los oyentes están queriendo saber ahí dónde has estado con la ayuda internacional. Pues mira, el primer destino en el que estuve fue en la República Democrática del Congo, en Sud Kivu en concreto, ¿no? Ese fue el primero, yo diría que el más impactante por muchísimas cosas, ¿no? Como un poco como esto que decía, ¿no? De la India, cuando te das cuenta de cuántos mundos caben en un solo mundo, ¿no? Y cuántas formas de hacer y de entender y de vivir. Y luego después he estado en México, que aunque tenemos circunstancias muy diversas, pues somos hermanos culturales para muchas cosas y eso la salud mental facilita. Y en Congo en distintos lugares del país, en distintos estados, distintos contextos. He estado en Honduras y en Guatemala también. Y cuando te envían a terreno, aproximadamente cuánto tiempo sueles ir. ¿Son periodos largos? ¿Son periodos cortos? Pues, pues al final yo diría que son periodos largos, ¿no? No sé, tú me dices qué te parece, pero la primera vez fueron 6 meses, la siguiente fueron 6 meses, pero me quedé 8, la siguiente fueron 6 meses, pero me quedé 8, y luego he tenido oportunidad de ir de hacer alguna cosita más corta. Mira, de hecho, hice una asesoría psicosocial cuando el volcán de La Palma, en Canarias, que aquello fue un privilegio, la verdad, el poder ver el volcán en concreto, ¿eh? No estoy hablando de ver el sufrimiento de la gente, pero estoy hablando, ¿no? O sea, se estaban fletando barcos, ¿no? Para que la gente fuera a ver la erupción del volcán. Y allí estuve una semana, eso fue lo más breve que he hecho, pero normalmente, como te digo, al ser ayuda profesionalizada, suelen pedir un compromiso de tiempo, también porque hay una inversión muy grande en formar a los profesionales que mandan a terreno, ¿no? Sí, Y yo creo que tiene sentido, ¿no? Que pidan un compromiso así un poquito más largo. sí. Y 6 meses me parece un periodo largo, ¿eh? Hace poco es que hablaba con una persona que había estado en ayuda humanitaria para, es verdad que era para un caso concreto,
y era también profesional y había estado 3 semanas y a mí yo me quedé con el, uy, yo pensaba que cuando te ibas eran periodos más largos. Por eso Mm. también te preguntaba. Luego sí, puede haber, ¿eh? Incluso respuesta a emergencias en las que se hagan intervenciones muy cortitas, dependiendo del contexto, dependiendo de las actividades. Y para ayuda humanitaria, claro, entendemos, en la cooperación, entendemos que hay dos tipos, ¿no? De cooperación, que está la ayuda al desarrollo, que son ONGs que están más volcadas a la intervención más a largo plazo, a desarrollar, pues a desarrollar infraestructura, a desarrollar dinámicas, y luego está la ayuda humanitaria, en la que se supone que se hace intervención en crisis únicamente. Lo que pasa es que hay países que están en una crisis perpetua. Pues no sé, yo creo que muchos de los lugares de Congo, donde hay intervención de ayuda humanitaria, están con índices que requieren de la intervención en crisis durante más de 20 años, por ejemplo, ¿no? Ujú. Vale. Mira, Entonces, sí, esto a mí me ha ayudado mucho a entenderlo y seguro que a los que nos están escuchando también, porque bueno, al final es un tema que todos conocemos, pero que, o sea, a todos nos suena, pero luego profundamente cuántos realmente lo conocemos. hmm. Decías que la primera vez que te fuiste a terreno a trabajar fue a la República del Congo y que fue la experiencia más impactante. ¿Por qué fue la experiencia más impactante? ¿Por el hecho de ser la primera vez o por el hecho de lo que te encontraste allí? Yo creo que por ambas cosas, ¿no? Lo de ser la primera vez seguro que tuvo mucho peso, ¿no? Porque, eh, como tú decías, ¿no? O sea, muchísimas personas hemos pensado, hemos fantaseado con la idea eh, de trabajar, ¿no? De participar en proyectos de voluntariado de cooperación desde el ideal, ¿no? Me acuerdo que la persona que a mí me recibió allí, una de ellas del equipo, la persona de recursos humanos, decía, qué miedo me dais la gente que decís siempre he querido trabajar en esto, porque es que es una desilusión segura, ¿no? Y yo creo que había mucha de verdad en sus palabras en el sentido en el que hay muchísima impotencia, ¿no? Te encuentras con situaciones, pues esto que hablamos, ¿no? Crónicas de muchos años en los que a pesar de haber presencia de de muchas organizaciones tratando de mejorar las cosas, pues la situación sigue siendo muy crítica, ¿no? Y, y al final, bueno, tienes que cambiar un poco la perspectiva, tienes que cambiar el foco y entender que lo poquito que haces, lo poquito que haces es mucho para alguien, ¿no? Aunque ese alguien tal vez se vuelva a pillar una malaria un año después y las cosas no vayan bien, ¿no? O vuelva a haber otro incidente de violencia y las cosas no vayan bien. Entonces es como si dijéramos una rueda que desde luego no tienes la capacidad para frenar, pero sí el deseo, eh, y te pone muy los pies en la tierra de que omnipotentes no somos nadie, ¿no? Ni muchísimo menos. Hmm. Y luego, pues todo ese tema de que la salud mental, no podemos olvidar que dentro de la pirámide de prioridades, ¿no? La pirámide está de Maslow, ¿no? De las necesidades, pues la salud mental está en la punta del iceberg, ¿no? Las personas que tienen problemas con la seguridad y por tanto con la supervivencia, con la alimentación, con todas estas cuestiones, que accedan a una atención en salud mental, pues bueno, primero tengo que ver cómo como, ¿no? Yo recuerdo una mujer que me encontré en una de las aldeas que había sido saqueada con un nivel de violencia brutal, que se había quedado a cargo pues de sus hijos y de sus sobrinos. En total no sé si eran como 10 o 11 niños a los que tenía a cargo, habiendo asesinado a su pareja, a su hermana y demás. Y me decían, si tú eres la de salud mental, vete a hablar con ellos, me decían en la comunidad, ¿no? Y cuando yo me acerqué a esta mujer, me decía, pero es que yo no tengo tiempo para esto, ¿no? Yo tengo que ver de qué manera esta noche doy de cenar a todos estos niños. Quiero decir, y es que aunque no tenga ganas de vivir, de que yo esté viva, depende que estos niños sigan adelante, ¿no? Entonces, como que de pronto tú vienes con unos paradigmas, también es eso, ¿no? Yo también creo que por eso fue también muy chocante, porque tú vienes como con un paradigma aprendido, ¿no? En tu práctica clínica de Occidente y llegas allí y todo se te desmonta un poco, ¿no?
A veces te Sí. sientes un poco hasta guayerista, ¿no? Diciendo, "Uy, ¿yo qué estoy haciendo aquí realmente, no?". Justo de eso te quería hablar, ¿no? Porque tú mencionabas que, claro, que este trabajo muchas personas lo ven desde el ideal, ¿no? Desde lo que nos imaginamos en nuestra cabeza. Pero aquí un poco de expectativas versus realidad, o sea, qué es todo eso que a ti te sorprendió y que no esperabas que fuese así, ¿no? O que tú te lo habías imaginado de una manera, pero que luego, pues, al vivirlo, te has dado cuenta de que no, de que realmente es de otra. Mm. Sí, pues ya te digo, Laura, yo creo que tiene más que ver con esto, ¿no? De, pues de la omnipotencia, de manejo de frustración, de, de darte cuenta que, bueno, que la capacidad de cambio que tienes, pues es limitada, ¿no? Eh, y con esto no trato de desesperanzar a la gente, ¿no? Y que no colabore con este tipo de causas, porque, mira, había una anécdota que contaba uno que fue presidente de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Que es que esto es un poco como cuando hay una tormenta o una marea revuelta, ¿no? Y llegas a la playa y te das cuenta que todas las estrellas, que hay un montón de estrellas de mar que están fuera, ¿no? En la arena y por tanto se van a morir porque están fuera del agua. Y, y entonces te dedicas a devolverlas al mar, ¿no? No vas a poder devolver todas las estrellas al mar, volverlas a lanzar al agua, pero las que lanzas, a esas estrellas las has dado mucho, ¿no? Y que tal vez ese trabajo vaya un poco de eso, ¿no? De asumir que no vas a cambiar las mareas, que volverá a haber otra marea y volverá a sacar a los moluscos fuera del agua y que algunos podrán volver y otros no, ¿no? Bueno, es un gran aprendizaje porque es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que la frustración tiene que ser muy grande y el querer ayudar a todo el mundo, pero ver que no se llega o que de repente pasa otra cosa aún peor y que vuelves a estar como al principio, pues es verdad que esto es un aprendizaje muy grande. Y sabes que Vale, otra cosa, perdona Laura que te interrumpo, otra cosa que estaba pensando es como, ay, se me ha ido el santo al cielo, a ver, ¿qué era? Bueno, a ver si me vuelve te digo. vale, no te preocupes. Bueno, y a mí sí que me gustaría saber cómo es un día a día trabajando tuyo allí. Pues mira, te contesto a esto y luego vuelvo a lo anterior. Vale, Pues el día a día, la verdad es que el día a día es muy dependiendo un poco del proyecto, pero normalmente pues te levantas, haces una reunión de equipo en la que hablas del contexto, de cómo está la circunstancia, las circunstancias de seguridad, sobre todo si estamos en un contexto de violencia, que es donde yo me he trabajado la mayor parte de las veces. Eh, y luego tratas de trabajar codo con codo con el personal local que también está en la organización, ¿no? Y yo creo que esto es esencial, porque al final son los que conocen cuáles son las dinámicas locales, son los que se quedarán en el momento en que las organizaciones nos vayamos. Eh, entonces nosotros como expatriados muchas veces tenemos no tanto la función de suplir la actividad, en mi caso médica, ¿no? Clínica de salud mental, sino en poder reforzar ciertos aspectos que lo necesiten o en poder analizar cuál es la estrategia o en poder negociar con las partes, porque a veces las figuras internacionales, pues por suerte o por desgracia, pero tenemos un poco ese rol, ¿no? De poder entrar con una cierta neutralidad a ciertos lugares donde si no sería muy difícil, ¿no? Por personas locales a los que ya se les asocia en zonas de conflicto a unos o a otros. Y esto enlaza un poco con la pregunta anterior que te iba a decir, que te iba a dar a dar un comentario que se me ha ido el santo al cielo. Que otra de las cosas que es difícil, o que para mí al menos ha sido difícil, y lo sigue siendo cuando voy a terreno, es como ser consciente del privilegio. Eh, porque tú al final estás en una circunstancia en la que te puedes mover por un terreno, eh, no te voy a decir con unas ciertas garantías, porque garantías tampoco es que tengas, pero sí hay una cierta seguridad
en muchos contextos, no en todos, ¿eh? Esto que voy a decir no apela para todos, pero sí el ser expatriado te coloca en una posición de privilegio frente a la población global, a la población local. Estoy pensando en Congo, donde, por ejemplo, no hay muchas carreteras, no están desarrolladas o no están asfaltadas, o cuando llueve es un desastre y es muy difícil llegar, pero tú con tu organización sí que tienes un coche que te puede facilitar ese movimiento. Mientras que hay mucha gente que les ves caminando por las calles, ¿no? Cargando hijos, cargando el grano, cargando además un embarazo, además descalzos, ¿no? Entonces hay una posición de privilegio que se te pone muy así en las narices, ¿no? Que cuando estamos aquí, ¿no? Podemos estar disociados de que a unos miles de kilómetros más allá la gente, no sé, la están bombardeando. Están bombardeando sus casas, ¿no? Y tú y yo ahora nos levantamos, ponemos una lavadora, nos hacemos la cena y venga, me voy a ver Netflix. Entonces, eso, que aquí lo hacemos y nos es muy fácil disociarnos de esto, cuando estás en terreno no es tan fácil. Porque lo Y estamos viendo. Y no es lo porque mismo lo verlo a estamos viendo. través de la pantalla que estar ahí al final viviéndolo. Jo, o sea, qué interesante esto que dices para también darnos cuenta del privilegio que tenemos y que se nos olvida constantemente lo que tú dices, ¿no? Mm. Que somos capaces de disociarlo y de continuar con nuestra vida como si nada. Mm. ¿Cómo definirías tú tu experiencia trabajando en estos entornos? Pues, bueno, para mí ha sido como con esto que hablamos, ¿no? Además de muy enriquecedora, eh, como que te abre las ventanas, las puertas, te abre todo, te abre los ojos, ¿no? A decir, pues es que esta realidad hoy le está tocando a, no sé, le está tocando a Cadet, que es un hombre que vive por ahí perdido en el Kivu, pero me podía haber tocado a mí, ¿no? O en México, ¿no? Pueblos que están asediados por la violencia, que dices, es que esta gente me está contando que es que hace 15 años aquí estaban muy tranquilos y celebraban las fiestas patronales, como en mi pueblo, y a día de hoy no se puede salir a la plaza a festejar porque hay una situación de violencia crudísima, ¿no? Entonces, a mí también como que me ha puesto un poco sobre la mesa esto de que lo que tenemos, la estabilidad, la cierta sensación de seguridad que tenemos en nuestro medio, que no hay que dar nada por garantizado, que hay que pelearlo cada día, igual que los derechos, ¿no? Que esto hay que pelear y hay que comprometerse con la realidad que tenemos, porque esto hoy es así y si nos descuidamos puede que no lo sea mañana. Sí, eso también es súper importante. Luego, tu trabajo, claro, tú hablas de la salud mental, de que allí vas a tratar a gente pues, que tiene problemas graves, que vas a zonas que están en crisis continuas, además, pero esto para ti emocionalmente también tiene que ser complicado, ¿no? O sea, ¿cómo gestionas tú el impacto que te produce trabajar en estas situaciones de crisis? Pues mira, esa es muy buena pregunta. Por suerte, yo tengo que decir que por suerte trabajo con una organización que esto también lo tiene muy en cuenta, ¿no? Y están muy pendientes de cómo está el personal cuando está en terreno y cuando vuelve de terreno. Pero yo te diría que a mí, en lo personal, luego cada quien tendrá sus procesos, pero a mí me cuesta unos meses llegar y me cuesta unos meses irme, ¿no? Yo digo que yo me acabo de enterar bien de los proyectos a los 2, 3 meses, me acabo de enterar qué estoy haciendo ahí y qué puedo aportar. Y cuando vuelvo, yo creo que tardo más o menos ese tiempo también en volver a mi realidad, en volver a mi medio. Y eso que tengo la suerte de que mi medio aquí es bastante estable, ¿no? Pero aún así hay algo que se tiene que volver a ajustar, ¿no? Y no es tanto fuera como dentro de una, que se tiene que volver a ajustar y volverte a conectar pues con tus preocupaciones de aquí, sin que esté aquí una vocecita de la conciencia, ¿no? Diciendo, uy, qué banalidad esto, ¿no? No, es que esto que te está haciendo sufrir no es ninguna banalidad, porque esta es la vida que a ti te toca, ¿no? Esta es tu vida, ¿no? Estás Sí. un poco, ya te digo, la palabra está disociado que te decía antes, yo creo que define muy bien el cómo vives un poco, ¿no? Hay un yo de allí y hay un yo de aquí
Y cuando estoy aquí también me preocupo por si tengo las medias rotas o me tengo que bajar a comprar medias nuevas, quiero decir, ¿no? Eh, bueno, y cuando estás allí, pues estás en otras. Sí, sí, esto yo creo que es algo que hablamos mucho en el podcast, que es el tema de la vuelta de los viajes, ¿no? Cuando las personas hacen un viaje muy largo, que luego cuesta volver. Pues en tu caso, que encima es algo relativamente continuo y que además, pues eso, vas a terrenos delicados y que te hacen plantearte muchas cosas, pues tiene que ser también muy complicado. Y la vocecita hasta de la conciencia cuesta ahí decirle, venga, vete ya, que quiero seguir mi vida sin que me afecte, ¿no? Aunque me plantee las cosas, pero por lo menos poder tener una rutina normal. Y que luego te quedas con relatos, ¿no? Mira, yo en el último proyecto en el que he estado, bueno, he estado dando como apoyo a un conjunto de proyectos que acompañan o dan atención a personas en ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Que tú los encuentras en un punto donde damos atención médica, atención en salud mental. Y es que esas personas tienen nombres y apellidos y muchas de ellas van con sus niños y te han contado, ¿no? Cuáles son sus sueños, de dónde vienen, cuáles son sus miedos y tú te vuelves para acá, ¿no? Pero esa persona sigue el camino, ¿no? Yo he tenido momentos en los que pensaba, joder, ¿habrán cruzado? ¿No Lo habrán habrán cruzado? conseguido, sí. Lo habrán conseguido y luego una vez allí, ¿no? Porque también esto de los viajes nos pasa a todos, ¿no? Si cambiamos la dimensión, el tema de las expectativas, ¿no? Luego, una vez que llegas allí, y con esta pregunta que tú me haces, que yo allí lo trataba de recordar mucho, ¿no? Que en temas de salud mental, que a veces cuando estamos en viaje, cuando estamos en un proceso de supervivencia, ¿no? En la acción, no nos damos cuenta que nos encontramos mal, no nos damos cuenta que tenemos ansiedad, o ni siquiera aparece la ansiedad, ni la depresión, ni las ideas de suicidio, ni la irritabilidad, ni nada. Pero cuando llego a la meta, cuando de pronto las rutinas se establecen, cuando encuentro un lugar de tranquilidad, es cuando la olla a presión se permite explotar y aparecen los síntomas, ¿no? Y la gente se empieza a encontrar muy mal porque dice, joder, si yo que soy tan fuerte que he podido aguantar con todo esto, ahora que estoy bien, digo bien entre comillas, porque vengo con la mochila cargada de todas estas experiencias, me siento así, es que en realidad igual soy un flojo, soy una floja, ¿no? Pues esto, hablando de un viaje muchísimo más, vamos, ni qué decir, ¿no? Muchísimo más fuerte de lo que pueda ser cualquiera de nuestros otros viajes. ¿Cuántas veces no pasa, ¿no? Que vivimos muchas cosas en el viaje y cuando llegas, de pronto a los 2 meses dices, ay Dios mío, ¿yo por qué estoy hecha una mierda ahora? Mm, ¿No? sí. Hay veces que eso, que es cuando ya llegas, que en el proceso hay tanta adrenalina y tantos obstáculos y tantas cosas que van pasando continuamente que tu cuerpo está como no sé si en tensión, pero a la vez relajado, ¿no? Frente a las preocupaciones. Y cuando ya llegas a meta y ya se supone que has conseguido todo lo que tenías que conseguir, es cuando tu mente empieza a trabajar y a decir, uy, pero esto era así o esto tenía que ser así. Uh-huh. La percepción del trabajo humanitario hay en ocasiones que está un poco, está juzgada, o sea, es un trabajo bastante juzgado principalmente yo creo que por los fondos económicos, ¿no? Se cuestiona muchas veces de dónde viene el dinero, para qué es necesario. Si, si tú tuvieses o pudieras cambiar una cosa sobre la percepción del trabajo humanitario, ¿el qué sería? Sobre la percepción. Eh, O sea, yo en líneas generales, a mí si yo pudiera cambiar algo, en general de la percepción que como sociedad tenemos de las cosas, es que estuviéramos mejor informados. Pero en todo, ¿eh? Y ahí vamos, a los periodistas os tengo muchísimo respeto porque creo que es una labor fundamental. Eh, pero es que estamos muy mal informados. ¿No? Estamos constantemente en el rumor, en el bulo, en de quién me fío, de quién no me fío. A mí muchas veces mis amigos me dicen, ay, y quiero donar y a quién dono, ¿no? Pues a mí me encanta que me hagan esa pregunta porque he tenido la suerte de trabajar en una organización que creo que es muy seria con
con el uso de los recursos, que los recursos llegan a la población, que la priorización de actividades a mí me parece que es, bueno, que es muy concienzuda y hay mucho compromiso con esto. Pero entiendo que haya con otras organizaciones a las que, bueno, yo también he sido antes de esto voluntaria, o sea, donante de otras organizaciones. Ahora dono con la que yo trabajo, pero antes donaba a otras organizaciones y con otras organizaciones he estado muy contentas y con otras me he retirado directamente cuando me he enterado de cómo se hacía la partida de dinero, ¿no? Entonces yo le diría a la gente, pues infórmate, trata de contactar con alguien que haya trabajado en terreno, que te cuente la Hoy con experiencia. LinkedIn es muy fácil, o sea, es que es contactar a 2 o 3 personas y yo estoy segura que te van a responder. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Antes de alimentarnos por el bulo de lo que determinado medio o determinada web o determinado blog o determinado influencer pueda contar, es mejor informarnos y saber, porque, o sea, sí que yo creo que tenemos que tener claro que el dinero que estemos aportando vaya a una organización que lo vaya a hacer bien, ¿vale? O sea, hasta ahí totalmente de acuerdo, pero creo que no es tan difícil informarnos y dejarnos llevar por esos rumores muchas veces perjudica una labor muy importante y muy necesaria. Hmm, hmm. Que ojalá no lo fuera, ¿eh? Ojalá no fuera necesaria y eso querría decir que las cosas están mejor, ¿no? Vale, vamos a imaginarnos, voy a cambiar totalmente la conversación, ¿vale? A dejar Ujú. esta intensidad y vamos a imaginarnos que alguna de los oyentes nos está escuchando, quiere iniciar su carrera en alguna ONG que se dedique a la ayuda humanitaria, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Y no sé si se necesitaría algún tipo de formación específica, si todos los perfiles son bienvenidos, ¿no? Pues cada uno luego se dedicará Hmm. a su especialidad. No sé, aquí, ¿qué nos puedes contar, Laura? Pues mira, yo diría que, como tú dices, casi todos los perfiles tienen algo que aportar, ¿no? Porque incluso en organizaciones médicas, pues hay necesidad de gente que trabaje en comunicación, gente que trabaje en logística, gente que trabaje en administración y labores más de recursos humanos, gente que se dedique más a, qué sé yo, a la organización de equipos. Bueno, que hay muchas funciones, ¿no? Que no hace falta dedicarse a una profesión, ser médico, ser enfermera o ser enfermero o ser profesor o profesora para dedicarse a esto, ¿vale? Eso sería lo primero. Lo segundo, que la experiencia es importante. Es decir, que ciertas organizaciones que se dedican profesionalmente a esto van a contar contigo si tienes experiencias previas. Claro, ¿cómo hacer esa experiencia previa? Pues cómo hacer esa experiencia previa. Yo creo que hay mucha posibilidad de hacer voluntariados bastante serios y bastante eh, comprometidos, ¿no? Y éticos, incluso en tu propia ciudad. O sea, hay muchas actividades, ¿no? Que puedes hacer de forma voluntaria en tu propia ciudad, en tu medio, con temáticas que te interesen. Luego, creo que es muy importante el tener experiencia en salir de la zona de confort. Y con esto hablo de salir de tu marco cultural, ¿no? De poder ver al otro y verte a ti. A mí me gusta mucho esta frase que dicen, el pez no sabe que existe el agua. Y todos somos peces y no nos enteramos que estamos en nuestro agua, es decir, en nuestra cultura, hasta que no nos vamos a la otra punta del mundo y hay un otro que nos dice, ay, pero qué raro haces esto, ¿no? Recuerdo una vez una chica que me dijo en Inglaterra, pero ¿y tú mojas, qué asco, tú mojas las galletas en el café? Y yo dije, esto es raro para ti, ¿no? Claro, ella se echaba helado de vainilla a la Coca-Cola. Y yo estaba Oh, que me vale. petaba la cabeza, ¿sabes? Bueno, es un ejemplo tonto para decir que al final yo creo que trabajar en ayuda humanitaria internacional es importante el tener una sensibilidad cultural y que eso pasa por tener experiencias en el que tú te enteres de que cultura también, que tú también exportas una cultura contigo. ¿Y qué más? Pues estudiar idiomas, que ponerse las pilas con los idiomas, que esto es muy importante en la vida.
Claro, eso no te lo he preguntado o en una de las respuestas que me has dado, lo he pensado y luego se me ha ido también el santo al cielo. Claro, tú te vas al Congo, pero la gente allí, bueno, sinceramente, aquí mi cultura ahora mismo, no sé qué idioma hablan ahora mismo en el Congo. Pues mira, la República Democrática del Congo es colonia belga, es el Congo belga, este tradicional que... Vale. em, el Congo belga, antiguo Zaire. Ahí hablan francés, pero digamos que el francés vendría a ser como una lengua oficial. La gente realmente habla suajili o lingala o los que han ido a la escuela hablan francés, pero claro, no mucha de la gente a la que vas a atender hablan francés, ¿no? Entonces, al final, el personal local con el que trabajábamos mano a mano en el equipo sí que hablan francés y son ellos los que hacen como esa doble traducción. Entonces sí, es un Vale, reto, es un reto comunicativo importante, ¿no? Toda la claro, labor de interpretación y sí. traducción. Mm. Claro, igual no hace falta que nadie se ponga a estudiar suajili, que si lo saben, estupendo, pero igual los idiomas más hablados, ¿no? Pues como puede ser el inglés, el francés, el castellano, pues Eso, fundamentales para dedicarte a algo así. sí. Ya si hablas portugués o árabe, pues oye, fenomenal, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere empezar una carrera, pues esto, similar a la tuya? Pues que lo piense bien. Que lo piense bien. Eh, yo creo que una cosa que es muy importante, y lo digo desde la salud mental, claro, como yo me dedico a esto, ¿no? Hay mucha importancia, es construir unos cimientos sólidos en el lugar en el que estás. O sea, a mí el arraigo me parece importante. El tener un sitio para volver, ¿no? Para mí, uno se mueve mejor cuando la cadena del ancla es muy larga, pero hay un ancla. O sea, tú te puedes mover, puedes viajar de un lado al otro, pero sabemos dónde está anclado el barco. Porque es fácil, yo creo, bueno, claro, esto es muy persona dependiente, es que yo he estado entre irme y quedarme todo el tiempo, ¿no? Entonces igual lo digo desde ahí. Eh, pero yo miro con mucho respeto y con mucho cuidado a los compañeros con los que he trabajado por ahí que están en una misión tras otra, ¿no? En un proyecto tras otro, que están constantemente en el viaje, porque desde mis perspectivas tienen unos riesgos importantes para, bueno, pues para la vida al final de uno, para el proyecto de vida de uno, que tampoco hay que olvidarse de esto, ¿eh? Esto es importante. O sea, uno no puede dejar de estar comprometido con su propia existencia. Y tú puedes elegir cuándo te vas y cuándo no. ¿Tienes que ofrecer unas disponibilidades o cómo funciona esto? Pues me imagino que depende de la organización en la que, con la que trabajes fuera, en cooperación, y en la que trabajes aquí. Yo aquí ahora trabajo en un hospital público y trabajo, o sea, y puedo salir pidiendo excedencias cuando me las Ujú. conceden. Entonces no todo está en mi mano, por supuesto. Esto está eh, mis jefas, en recursos humanos, ¿no? No todo está en mi mano. Sí, Pero pero me refería más afuera, porque aquí en España, bueno, pues lo que tú dices, hay excedencias, puedes dejar el trabajo y cuando vengas buscar otra vez. otro, puedes trabajar por proyectos, puedes trabajar cubriendo bajas, como decías, y aprovechar cuando se acabe la baja, pero el tema de fuera es el que desconozco más, ¿no? O sea, a ti te ofrecen proyectos y sí, siempre tienes que decir que sí o puedes decir que no, o... Pues depende de la organización, ya te digo. Yo con la mía, a mí me suelen ir preguntando por mi disponibilidad. ¿En los próximos meses tienes disponibilidad? ¿De cuántos meses? Y tal, y tal. Entonces te intentan enganchar con algún proyecto. Claro, se trata de una organización grande, con infraestructura y con, bueno, pues con recursos humanos suficientes. No, porque, claro, no es tanto así como que tú te vayas a un proyecto y lo que tú hagas en tus 6 meses, ponle, o 8 meses, o 3 semanas, ahí se quede, sino que va a haber una. Normalmente lo que hay es como un reciclaje, en el sentido de que yo salgo y alguien entra a hacer lo que yo estaba haciendo. Entonces, eso que para los equipos es, como te podrás imaginar, es un retazo, porque están, ¿no? Constantemente, no todos entramos a la vez y nos vamos a la vez y cambiamos a la vez, sino que estamos ahí como
bueno, es que yo llevo aquí 2 meses y de pronto mi compañero se marcha, el otro a los 3, el otro, ¿no? Y estamos todo el rato en renovación, en bienvenidas y despedidas, que yo digo, es que este es el eterno duelo. Eh, Tiene cosas que son muy positivas para los proyectos y es que vienen miradas diferentes, Claro, enfoques distintos, formas de hacer, que también esto para el personal local, que es el que está estable, pues también tiene su reto, porque que cada vez venga alguien de fuera con sus nuevas propuestas, pero normalmente se cuida mucho poder seguir unas líneas comunes y se aprovecha mucho la creatividad y esa mirada fresca que trae el que viene de nuevas, ¿no? sí. Y A yo mí creo esto que que eso en estás cualquier con... viaje pasa. Sí, lo que estás contando me recuerda mucho en el periodismo a que siempre hay becarios y siempre estamos formando pues gente joven, ¿no? Están 6 meses y de repente viene otro y tienes que formarle otra vez y vienen con propuestas, algunos más inquietos, otros menos inquietos, pero que es verdad que dices, jo, qué pena que ahora cuando están súper bien formados y han cogido el truquillo a esto, es como ahora justo se tienen que ir porque se les acaba la beca, ¿no? Imagino que a vosotros, pues lo que tú decías, tú necesitas 2, 3 meses para orientarte un poco en el proyecto y saber bien qué es lo que puedes aportar y cómo lo puedes aportar. Y jo, al final a los 6 meses se acaba, ¿no? Y supongo que dará también como un poco de, ahora que me echo al puesto, ahora que me echo al entorno y me echo a la gente, me tengo que ir. Hmm, Sí, a veces pasa así. A veces pasa, pero yo creo que tiene su razón de ser. Y ya te digo que también hay momentos en los que pues, también son más largos los proyectos o puedes extender, ¿no? Y es una limitación de tu propia disponibilidad. Pero a mí me gusta rescatar esta parte como de la mirada fresca del que viene de fuera, ¿no? Que ve cosas que uno cuando ya está en dinámica no las ve, ¿no? Sí. Y luego que estamos hablando de situaciones bastante extremas que a largo plazo pueden acabar resultando complicadas. Entonces, es lo que tú decías, ¿no? Tener un sitio donde volver, recuperarte, reflexionar, em, pensar en todo lo que has vivido, cómo todo lo que has hecho, yo creo que te ayuda y te da energía para lo que pueda venir después. Mm. Sí, totalmente. Mm. Pues Laura, vamos a ir acabando la entrevista. La verdad que me está encantando charlar contigo y yo personalmente estoy aprendiendo un montón. Imagino que las personas que nos están escuchando también. Pero antes de terminar, tengo una pregunta más para hacerte. Y es, ¿qué planes tienes ahora, no? ¿Qué tienes en mente? ¿Tienes en mente quedarte por Madrid? ¿Tienes en mente moverte a algún sitio? ¿Qué te depara 2025? Pues quién sabe qué me depare 2025. Esa es una buena pregunta, Laura. Eh, mm, 2025 estoy aquí, estoy un poco, sí, sin la mirada puesta afuera. Estoy más en el viaje aquí. En el viaje dentro de lo cotidiano, dentro de construir más en casa. Y ahora se me ocurría otra pregunta mientras me respondías a esta y es, ¿tú ves que esto es un trabajo a largo plazo? O sea, ¿tú ves a la Laura de 45, 50 años siguiendo trabajando en cooperación internacional, manteniendo este tipo de vida? Mm, pues dependerá mucho de las circunstancias, de mis circunstancias personales y de las circunstancias personales de la gente de mi entorno, ¿no? De mis allegados. Para mí eso será el limitante principal, pero sí, yo siento que estoy conectada a esto, que esta puerta se abrió y que será difícil cerrarla. Vamos, no tengo intención de cerrarla. Ahora bien, lo tendré que ir ajustando un poco a las etapas de la vida en función de la necesidad. Por suerte, vivo en un sitio que me encanta, tengo un trabajo aquí en Madrid que me encanta tambiy no,
no lo vivo como un castigo el quedarme sin movimiento, pero sí tengo claro que, pues, que esta otra parte pues tiene mucho que ver con quién soy y con algo que sí que me gustaría seguir desarrollando a lo largo de mi vida en la medida que pueda. Y además es que más allá, no sé si ya lo desvestimos de la actividad laboral o de la actividad voluntaria o de este altruismo, que eso nos daría para otro programa si pudiéramos hablar del altruismo, ¿no? Que yo lo digo siempre con muchas comillas esto, que es esto el altruismo en realidad. Pero creo que también es un regalazo el poder conocer el mundo, llegar a lugares donde bueno, yo creo que de otra forma no llegaría en absoluto. Y yo he habido muchas mañanas trabajando en esto en la que me levanto y he dicho, ojo, qué privilegio, ¿no? Estar ahora aquí, delante de las minas de oro en unos montes perdidos del Kivu, bajando un río enorme en un lugar que dices, es que esto se acaso en los libros, ¿no? Entonces, bueno, esta parte también hay que decirlo porque es parte de... y yo creo que esa parte es un absoluto privilegio. Sí, sí, desde luego que sí. Y hay que verlo así, porque yo estoy segura que si no lo vieses así, no te gustaría, ¿no? Y sería como pues lo que hablábamos al principio, un trabajo que al final es una desilusión. Mm. Y también es muy importante escucharse, pues si ahora mismo el cuerpo te pide parar, es como la puerta, lo que tú dices, está abierta y habrá otro momento en el que el cuerpo te pida movimiento y esa puerta seguirá estando abierta. Vamos a ver qué pasa. Pues eso, vamos a ver, porque te iba a decir que dónde podemos encontrarte, ¿no? Para que la gente pueda seguirte, pero antes del episodio hablábamos precisamente de que tú no usas mucho las redes sociales, de que tienes tu Instagram cerrado, pero bueno, lo vamos a decir porque, no sé, a lo mejor en algún momento te da por abrirlo y te da por enfocarlo más al mundo profesional. Vale, fenomenal. Pues mi Instagram es @laura.moreno.lm y, y nada, no sé si aporta mucho mi Instagram, la verdad. Que más bien que no. Bueno, ahí está por si alguien quiere seguirte y saber un poco más de ti y por si tú quieres aceptarles, claro. Eso. Pues Laura, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito. La verdad que ha sido un lujo poder hablar contigo y que nos cuentes sobre este tipo de experiencias que a todos nos suenan, pero realmente luego nadie conocemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, ha sido un gustazo. Y a los que nos estáis escuchando, muchas gracias también por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que el podcast se publica los martes cada 2 semanas en todas las plataformas y que si dejáis un comentario, un me gusta, seguís al podcast o le habláis a alguien de él, me estáis ayudando un montón a llegar a más gente. A mí me tenéis en Instagram o TikTok como 2 ruedas 2 pedales y en internet si queréis información sobre cicloturismo en 2ruedas2pedales.com. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!